Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy tengo el honor de tener conmigo a un médico muy especial para mí, pero también muy especial para ustedes. Estamos hablando del doctor Ariel Pérez Ubiera, muy conocido en el mundo médico. Ariel, bienvenido. Muy buenas tardes a todos tus televidentes y a ustedes personalmente. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado venir con nosotros al programa, porque este programa es muy especial. Hay muchos aspectos médicos que tratamos en este programa, y este aspecto que vamos a tratar hoy es tan médico como cualquier otro. ¿Ok? Solamente que en muchos aspectos o muchas personas lo quieren tratar como un aspecto que no es médico. Estamos hablando de el inicio de la vida y la protección del niño no nacido. Porque de verdad es algo que atañe a cualquier médico que jura defender la vida desde su inicio. Porque en cualquier juramento médico está eso. Lo han querido quitar, lo han querido borrar, pero un médico naturalmente busca no hacer daño. Y todos saben que hacemos daño cuando buscamos terminar con una vida que no ha nacido. Y para eso traje a un especialista en el tema, que es el doctor Ariel. Ariel, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Yo quería comenzar, tú además con tu experiencia has tenido, no solamente sabes del tema, no solamente lo dominas, no solamente has estado en los ambientes donde se ha tratado este tema principalísimamente, sino que además has tenido experiencias propias de conocimiento de casos cercanos a ti. Y quiero que nos transmitas todas esas experiencias en este programa, ¿no? Primero, ¿en verdad a ti te parece que el aspecto de la interrupción del embarazo, o sea, yo soy muy claro, el asesinato de un niño que no ha nacido, ¿te parece un tema médico o te parece más un tema de otra índole? Es un tema fundamentalmente médico, pero acabas de emplear una palabra que me gusta. Empleaste la palabra asesinato. En estos días estuve con mucha atención observando en televisión la destreza verbal de unos juristas especialistas en derecho que hablaban relacionando con las cosas que han pasado, de hechos de violencia terribles que han pasado, y ellos hacían una excelente exposición sobre la diferencia entre homicidio y asesinato. Y resulta que cuando se acaba con la vida de un recién concebido, estamos hablando de un asesinato. Y justamente los cálculos actuales son de que cada año en el mundo entero ocurren 44 millones de asesinatos, o sea, de abortos, 44 millones, más que en todas las guerras juntas que ha habido. O sea, estamos en presencia de un holocausto, y la mejor forma de enfrentarlo es enfrentarlo con la verdad, hablando las cosas con su nombre y apellido. Estamos en presencia de asesinatos. Indudablemente que si hablamos de asesinatos, podrían decir, bueno, estamos mezclando algo religioso, algo fundamentalista, le estamos mezclando con este tema. Realmente no. Estamos hablando de algo eminentemente y principalmente científico. Resulta que muchos premios Nobel de medicina, de física y de biología, dicen que la vida comienza en el momento de la concepción. Es interesantísimo ver a estos premios Nobel hablando de eso. Entonces ya estamos hablando de algo científico. Y yo me atrevería a aseverar que quien habla de que no hay vida en el momento de la concepción es un anticientífico. ¿Cuántos premios Nobel de medicina, de física y biología
han dicho que la vida no comienza ahí? Ninguno. ¿Cuántos han dicho que la vida comienza en el justo instante de la concepción? Muchísimos, muchísimos. Y entonces, si nos centramos solamente en el tema eminentemente científico, nos quedamos en ese campo. Científicamente es un hecho que la vida comienza en el momento de la concepción. Muchos premios Nobel, como dije anteriormente, afirman eso. Algunos me causan como bastante, yo diría que afecto, me causan, como el profesor Yamanaka, que premio Nobel de los otros días, sobre su investigación en célula madre. Y Yamanaka hacía experimentos con células extraídas de embriones. Y un día, frente al microscopio, él se dijo a sí mismo, caramba, yo tengo 2 hijas que fueron exactamente lo que yo estoy viendo en el microscopio. Y a partir de ahí, el tipo es un antiabortista y además Yamanaka es de los principales que habla en contra de que se le quite la vida, porque es que hay vida en el momento de la concepción, que se le quite la vida a esa persona que fue concebida. A mí me gustaría mencionar otro, antes de atender cualquier pregunta tuya y alguna que se puedan estar haciendo los televidentes. A mí me gustaría mencionar un médico súper famoso, el padre de la genética moderna, Jerome Lejeune, padre de la genética moderna. Y es interesantísimo lo que él escribió. Me voy a permitir leerlo. Claro que sí. Con el permiso de ustedes. Dice él, yo aprendí desde que inicié mis estudios médicos que la vida comienza en el momento de la concepción. Sostengo que la vida humana está presente en toda la secuencia, desde la concepción hasta la madurez, y que cualquier interrupción en cualquier punto constituye la terminación de una vida humana. Lo mismo podría decir de una enorme cantidad de médicos que, con palabras tal vez un poquito distintas, pero dicen exactamente lo mismo. La vida comienza en el momento de la concepción. Quien atenta contra la vida, no cuando el niño tiene 2 semanas de concebido, cuando tiene 4, cuando tiene 6, como en algunos estados de Estados Unidos, que se permite el aborto un momento antes de nacer, sino desde el momento de la concepción. Quien atenta contra la vida está cometiendo un asesinato. Y muchas veces esos asesinatos se realizan en forma que solamente tiene una palabra para describirla, en forma horrible. Cuando hay un niñito ya formado, el niño está prácticamente con todos sus órganos formados, más o menos a las 4 semanas. Y resulta que muchas veces para extraerlo cogen una pinza y parte por parte, la piernita, el brazo, la cabeza, lo van extrayendo. Eso es algo horrible. Y esa es una de las formas, hay muchas formas, en que se realizan estas terminaciones, estos asesinatos, esto que le llamamos aborto, y no podemos dejar de mencionar que hay abortos que no son criminales, lo que llamamos aborto habitual. O espontáneo. O espontáneo, que una madre loca por concebir no sostiene el bebé formado, el embrión, y entonces lo expulsa. Para eso hay tratamiento. Eso es un aborto, pero no es un aborto criminal, que es el aborto realmente inducido por manos criminales. Muchos médicos lo hacen atentando contra el propio juramento hipocrático y realmente lo hacen. Sí. No se justifica el aborto, ni siquiera el mal llamado
incorrectamente llamado aborto terapéutico. Es increíble que ese término no existe. Claro. Bueno, de hecho, quería entrar un poco más de lleno en ese tema, ¿no? Porque evidentemente la discusión en la calle es que nadie está de acuerdo con el aborto, pero que debería haber algunas excepciones, que como bien sabemos, en este país han estado como con una campaña muy fuerte en que debe haber 3 excepciones. ¿Ok? Pero que además las 3 excepciones las nombran como muy generales y tienen muchas especificaciones con las que nadie estaría de acuerdo, pero como no la saben, no están, ¿no? Que sabemos que sea producto de una violación, que viene por malformaciones incompatibles por la vida, ¿verdad? O que sea un daño para la madre irreversible, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfocar estas condiciones que son serias y que son muy... que provocan como mucha como tensión tanto en la mamá como en el padre como en la familia y un poquito de confusión y mucha confusión y muchos sentimientos encontrados, ¿ok? Versus esa verdad de que cometería un asesinato si se dieran a alguna de estas condiciones. Realmente ninguna de las llamadas 3 causales está justificada, porque en los casos de violación, ¿qué culpa tiene el niño que se formó? Pocas veces he visto que se ataque o se condene al violador. El violador es un criminal horrible y el violador debería tener la pena máxima que pudiera existir en cualquier país donde se realice una violación. Entonces, centrémonos en ver cómo castigamos al violador, pero al producto de la violación, que no tiene ninguna culpa, ¿por qué queremos? Si la persona que quedó embarazada no quiere ese embarazo, bueno, pues entonces simple y sencillamente que lo den adopción. Pero el que más, de las 3 causales, hay una que llama mucho la atención. Si está en peligro la vida de la madre, pues entonces hay que terminar el embarazo. Y entonces yo me sonrío un poco, que si está en peligro la vida de la madre. En la medicina moderna, hablar de eso y emplear una palabra tan increíble de aborto terapéutico, cosa que no existe. El aborto terapéutico no existe. ¿Qué es lo que cura? Absolutamente nada. Modernamente, todos los métodos que existen, que permitan inclusive hacer cirugía dentro del útero al bebé formado, que protegen a la madre hasta el final. Yo me encuentro que cuando se habla de que podría estar en peligro la madre, en realidad a los obstetras ginecólogos serios que trabajan con apego a la ética, yo me encuentro que lo están insultando. Y casualmente, con relación al aborto terapéutico, quisiera en 2 segundos leer algo que yo traje. Mira, yo conozco una universidad en Boston, y perdonen que haga esta disquisición. Estamos para eso. Pero yo conozco una universidad en Boston que es súper buena, de lo mejor de Estados Unidos, es Tufts University. Tufts se escribe T-U-F-S. Tufts University compite con Harvard. La gente que estudiaron en Tufts University, tuve el honor de que 2 hijos míos estudiaron allí, hicieron doctorado. En Tufts University dicen, nosotros somos mejores que Harvard, pero no tenemos la fama de Harvard. Okay. Y un profesor de medicina de Tufts University, miren lo que dice él. Dice, cualquiera que realiza un llamado aborto terapéutico es un ignorante de los métodos médicos modernos o no tiene la voluntad de aplicarlos. O sea, hablar del supuesto aborto terapéutico y esa cosa, realmente en términos médicos, déjame emplear una palabrita, por si hay algún jovencito mirando este programa, el médico que está empleando ese tipo de cosas está totado, como
como nos dicen a la persona que estamos en la infancia de la tercera edad, nos dicen, este está tostado ya. Bueno, pero ese médico está perdido. Claro que sí. Sí, porque hay, amigos televidentes, hay muy pocas posibilidades de que la madre se ponga realmente en peligro de muerte por el niño. Y en ese caso, el médico, claro que va a cuidar la vida de la madre hasta el final. O sea, bueno, yo en todos mis años de medicina, que ya van siendo varios, no conozco ningún caso que no se haya resuelto satisfactoriamente. Todavía no he conocido el primer caso que hoy en día se muera porque la mamá quiso tener al bebé. Eso es una falacia. Fíjate, yo tengo 58 años de ser médico. 58. 57 de ser médico anestesiólogo. Y la introducción de la anestesia para la paciente embarazada, que se llama anestesia peridural, yo la introduje en nuestro país no se conocía, la introduje en el año 1970. Y entonces me llamaban de todas las clínicas y de hospitales. Yo trabajé en el Hospital de Maternidad y Salud Pública, en el Hospital Mocoso Puello, en el Hospital Aibar, en el Instituto de Oncología. Bueno, trabajé en muchos sitios. Y resulta que yo participé dando la anestesia para parto. A veces me da como vergüenza decirlo porque dicen, pero es una exageración. Yo participé en más de 15,000 partos. Y lo tengo bien claro eso, y lo tengo en archivos. Y resulta que yo nunca vi un parto en que el embarazo produjera peligro de la mamá. Yo no lo vi. Inclusive, hay una santa, para la audiencia que es cristiana, le digo esto. Hay una santa que es la patrona de los grupos pro vida, patrona de todas las acciones que se hacen contra los abortos. Santa Gianna se llama, se escribe con doble N, Santa Gianna. Es una italiana, médico, que murió a los 39 años, que tuvo un cáncer, era de una vida cristiana muy sólida, tuvo un cáncer y estuvo embarazada. Y le dijo a su esposo, y le dijo a todos sus familiares, yo no me voy a tratar para este cáncer, que de todas maneras va a acabar con mi vida, porque esta vida que llevo en mi útero, yo quiero que viva. Tuvo a su bebé, poco tiempo después murió. Yo no me acuerdo el apellido de Gianna, médico pediatra era, médico pediatra y cirujano además. Y Gianna, por ese acto que hizo, luego la santificaron y es la patrona de los grupos pro vida, Santa Gianna. Sí, ese caso fue muy conocido porque además no es antiquísimo. Fue los otros días. Exactamente, es relativamente reciente, ¿no? Y en el caso de las malformaciones incompatibles con la vida, Ariel, tú que has atendido tantos partos, por lo tanto tantos nacimientos, y además tienes mucha estadística mundial, dime qué posibilidades hay de que una malformación sea incompatible con la vida. Bueno, antes de contestarte directamente a esa pregunta, te voy a decir algo. Hay niños que nacen sin masa encefálica. Para que entiendan bien los televidentes, nacen sin cerebro y entonces mueren poco tiempo después de nacer. Y entonces muchas veces se detecta esto en una sonografía y se le recomienda, muchos recomiendan a la madre, vamos a terminar este embarazo porque el niño no tiene cerebro. Bueno, hay un dato bien interesante con esos niños, niños sin cerebro, que en términos médicos es anencefálico. Exacto. A significa sin encéfalo. Entonces esos niños, se hizo el siguiente experimento. Se inyectó a través del abdomen hasta el líquido amniótico una sustancia dulce. ¿Y qué pasó con el niño? Que se saboreó y mostró mucho agrado la boca. No tiene cerebro,
Y además le inyectaron una sustancia ácida, agria. Hizo un gesto de que no le gustaba y de rechazo. Ese niño que no tiene cerebro. Esos mismos niños, yo lo he visto, porque ahora, con la sonografía, pero caramba, yo comencé en el año 1970 a trabajar hace 52 años, cuando regresé de México, donde había estado 4 años. Y entonces, yo he visto esos niños que la mamá ha querido que después de nacer, verlo, y le dan el seno y el niño chupa. Y eso que el niño hace con el seno de la madre le causa una satisfacción, mucha pena por el tipo de niño que ya va a morir pronto, pero le causa satisfacción el poder sentir que lo amamantó un momento. Y antes de seguir hablando de todos los detalles del aborto, que son interminables, quiero hacer una observación. Mire, en más de una ocasión me tocó recibir 2 niños, el pediatra no había llegado, y yo los recibía. Y entonces, siempre acostumbraba ponerlo en el regazo de la madre y que el niño recién nacido se cruzara la mirada con la mirada de la madre. Bueno, los que han estado presentes en ese momento saben que estamos hablando de algo sobrenatural. Vamos a llamarle divino, algo divino. Lo que ocurre ahí, cuando se topan los ojos de la madre con los ojos de ese niño recién nacido, voy a utilizar una palabrita dominicana, eso no tiene madre. Es algo maravilloso. Bueno, pero tú me hiciste una pregunta y yo hice una disquisición. Hay muchos casos en que la madre, por alguna razón, tiene dificultad para seguir con el embarazo. Vuelvo e insisto, los métodos modernos hacen que ese embarazo se lleve hasta final. Mira, voy a hablar de esto. Cuando mi mujer vea el programa, a lo mejor me mata al llegar a mi casa, porque mi segundo hijo adoptó un niño que nació con alrededor de 1 libra de peso, con apenas menos de 5 meses de embarazo. Y él lo adoptó. El niño tuvo 2 meses en cuidado intensivo. Hoy el niño tiene 4 años y pico y es un campeón, pero lo que se llama un campeón. El niño, el segundo hijo mío, lo adoptó junto con su esposa, que es una joven canadiense, y ellos lo adoptaron y están felices. Ese niño parecía que no tenía vida. Y sin embargo, la mamá no pudo tenerlo más de 4 meses y pico, y ahí está el muchacho hecho un campeón. Yo digo que va a ser gimnasta, porque hace una cosa increíble de gimnasia. O sea que hay que luchar. ¿Por qué? Hay que luchar por las 2 vidas. Los métodos médicos modernos, los conocimientos modernos de los obstetras y de los pediatras, las cosas que se pueden hacer dentro del útero, hacen que hoy en día hay que llevar la cosa hasta donde se pueda llevar y entonces ver cómo se echa para adelante ese jovencito, y siempre, no es difícil, siempre protegiendo la vida de la madre. Decirlo claramente, proteger la vida de los dos, son 2 seres humanos. Exactamente. Sí. Y los 2 importan, y porque hay una campaña de desprestigio como que los que están a favor de la vida no piensan en la madre. Eso es mentira. Totalmente mentira. Es totalmente falso y nunca, jamás ha sido así, nunca. O sea, y cada vez como que queda más claro, ¿no? Yo creo que estas campañas un poco atacando la vida del niño no nacido, bueno, ha servido para dar a conocer mucho
a los derechos de la vida del no nacido, ¿verdad? Y yo te quiero hacer como una pregunta. ¿Qué hay detrás de toda esta estructura? Porque es que uno no entiende cómo alguien se puede dedicar a hacer una campaña para acabar con la vida de otro. Es como muy fuerte, ¿no? Y uno se pregunta, pero, o sea, eso antes, es decir, era como inconcebible, ¿no? Pero entonces ahora hay como gente que se especializa en eso, en campañas para acabar con la vida. O sea, esa persona que va a acabar con la vida, alguien permitió que naciera, que se desarrollara, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es como un empeño que tienen algunas personas. ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿por qué ese empeño? ¿Por qué esa interés en que eso sea tan fácil de acceder? Hay dos razones. Hay personas, las menos, de buena fe, que creen que están en lo correcto cuando hablan de que el aborto es opcional, algo que se debe de hacer. Muy pocas, pero las hay de buena fe. Y hay la gran mayoría que están siendo manipuladas, algunas y otras sin ninguna manipulación, sino con toda intención, y que son parte de una campaña prácticamente mundial tendiente a provocar ese daño horrible a la humanidad. Y entonces, como consecuencia de eso, estamos viendo cosas, por ejemplo, en Europa que estamos viendo, en Europa entero, en algunos países más que en otros, por ejemplo en España más que en otros. ¿Qué estamos viendo? Que hay una población joven cada vez menor y que la población de edad avanzada supera a los jóvenes porque han tratado tanto de limitar el número de embarazos, además de limitar el número de embarazos, de promover el aborto y tratar de promoverlo diciendo que es algo normal, cuando en realidad, aprovecho para hacer notar, para enfatizar que el aborto deja serios y severos problemas en la persona que se realizó el aborto. Uno de los problemas que tiene es que hay muchas personas, desafortunadamente, que después de realizarse un aborto se suicidan. Eso está entre el grupo de problemas secundarios después del aborto. Problemas psicológicos de todo tipo. Hay un problema psicológico bien interesante y es que en la fecha supuesta que hubiera nacido el niño que abortó, tienen sueños y tienen pesadillas con eso. Pero hay todo, cuando hacen el aborto, la pared interna del útero, el tejido, por poquito hablo de endometrio, pero entonces no me van a entender lo que están. La parte interna del útero, ese tejido interno que tiene el útero, se deteriora tanto que muchas veces, queriendo salir embarazada, después no pueden. Segundo. Tercero, se forma una enfermedad después del aborto que se llama endometriosis, que estoy tratando de ver, es una enfermedad donde hay un tejido que es dañino al cuerpo, que migra del útero a otra parte del cuerpo, por ejemplo a los intestinos, y esa endometriosis es terrible, causa dolores horribles, causa que la persona tenga que ser operada. Sí, amigo televidente, es que cuando raspan el útero, ¿verdad? Por los capilares sanguíneos se van pequeñas células del útero y se siembran en otros lugares, ¿ok? Así como ocurre con el cáncer, más o menos, ocurre con el endometrio, como esas son, en ese momento está inflamado y está como friable, pues es muy fácil que sangre, que se abran los vasos y que a través de esos vasos se vayan pequeñas células que se siembran después en los intestinos, en los ovarios, en el mismo abdomen, en cualquier otro lugar. Eso es lo que de eso está hablando el doctor Pérez ahora. ¿Ah? Bueno, quiero aprovechar esas observaciones tuyas para decir algo. Hay algo relacionado con lo que tú dijiste que se llama quimera. Quimera era un personaje mitológico griego
que tenía varias partes de animales diferentes, cabeza de dragón, cola de serpiente, cuerpo de león, etc. Eso es mitológicamente una quimera. Hay algo en medicina que se llama quimerismo, y resulta que toda mujer embarazada hace quimerismo. Déjame ver si me puedo explicar mejor. Sí. Cuando una mujer se embaraza, salen células del feto que se meten en algunos sitios del órgano de la mujer. Por ejemplo, en el corazón de la mujer, Sí. células del feto, eso en términos médicos se llama quimerismo. Súper bien estudiado por diferentes universidades y cosas. Estoy hablando de algo totalmente científico. Que claro, los que somos cristianos, trasladamos ese quimerismo a otro aspecto. Por ejemplo, los que somos cristianos católicos, entendemos que Jesús hizo ese quimerismo y que hay células de Jesús presentes en el corazón de la Virgen. Científicamente demostrado, o sea, eso Sí. ocurre, no es algo que uno se está inventando. No, eso El se quimerismo descubrió. es algo súper bien estudiado. Sí, en el 2012 se hizo la primera prueba como contundente y se ha ido estudiando del quimerismo en el corazón principalmente, pero también en otras partes. En otras partes. Que también en algunas células, o sea, en algunos vasos sanguíneos del cerebro también se han encontrado células Exacto. fetales. Lo que pasa es que nosotros los católicos, bueno, venimos a hablar del aborto, no quiero, pero nosotros los católicos consideramos que en el corazón de la Virgen hay células de Jesús. Sí, eso es muy bonito. Y no puedo dejar de mencionar también, Dios en el Génesis dijo algo muy bueno cuando creó al hombre. No dijo que, como había dicho anteriormente, con la creación, los mares, los peces, los árboles, que siempre decía, y fue bueno, sino que cuando creó al hombre, dijo, y fue muy bueno. Y entonces, resulta que Dios encontró tan bueno la creación del hombre, que se hizo hombre. Y eso nos lleva a nosotros a pensar algo también, que no es una afirmación aérea, sino es de verdad. Dios fue una célula, Cristo fue una célula, y hizo lo mismo que nos ha pasado a todos. Una celulita que se dividió, que tuvo en la trompa de la madre, que de la trompa durante 4 o 5 días fue caminando hasta llegar al útero y agarró e hizo un nido en el útero. O sea, nosotros decimos se insertó en el útero, pero hizo un nido en el útero. ¡Wow! Eso mismo hizo Cristo. Y fue creciendo de una sola celulita hasta convertirse en lo que nosotros celebramos en diciembre, el nacimiento del niño Jesús y posteriormente Cristo. Todo eso es interesante. Ahora vamos a seguir con lo del aborto. Claro que sí. Todo esto más o menos da idea, ¿no? Pero lo del quimerismo es interesante porque incluso esas células tienen un tiempo determinado. Esas células se degradan más o menos a los 10 o 11 meses, ¿no? Que ya dejan de producir sustancias. Entonces, cuando una persona aborta, ok, esas células siguen produciendo esa sustancia y la madre se ha relacionado mucho todo esto de la depresión posaborto y todo esto con las sustancias que naturalmente le demandan a la madre tener un hijo. La presencia de esas células. Exactamente. Eso. O sea, que esto está explicando muy científicamente todo lo que son las depresiones posaborto, las ideas, los sueños, las pesadillas, y hay que buscar siempre esa ayuda, ¿no? Porque normalmente, mi experiencia he visto, normalmente un aborto es para resolver un problema a otro que no sea la madre, al padre, a la familia, a la sociedad, a quien sea. Pero muy pocas veces es la madre la que, no digo que no hay casos, porque hay muchos casos, ¿verdad? Porque hay
personas que dicen como que no, pero por ejemplo, no, que te vas a truncar la vida. Normalmente no es a ella lo que están pensando como en la familia, ¿no? Y eso es como egoísta, porque, porque y bueno, y todo, y después tú oyes hablando a todo el mundo de que tener un hijo es una bendición. Entonces, ¿cómo va a ser en algún momento una maldición? Nunca puede ser, porque no se pueden contraponer dos cosas, ¿no? Ariel, en estos 3 minutos que nos quedan, yo quisiera que nos dijeras un poco o sea, hay como médicamente hablando, o sea, sobre todo me quiero dedicar al caso de violación, ¿no? Es muy traumático para una mujer tener un hijo 9 meses. Vale la pena hacerlo. ¿Cómo, según tu experiencia, verdad, que tú has visto, cuando ese hijo nace, o sea, psicológicamente, cómo es mejor para la madre? Bueno, definitivamente esa muchacha violada y embarazada necesita ayuda psicológica. Es muy importante. Esa ayuda psicológica es la que la va a hacer llevar el embarazo y la va a hacer combatir todas las presiones alrededor de ella, de la sociedad, de las amigas, de las personas que están alrededor de ella. Ayuda psicológica, que puede ser, además de psicológica o junto con la psicológica, ayuda psiquiátrica, pero necesita ese tipo de ayuda esa madre. Es interesantísimo observar desde un punto de vista psicosocial que cuando esos embarazos por violaciones ocurren en personas que socioeconómicamente están en una escala muy baja, pues no es tan fuerte la presión que reciben del medio social. En cambio, la gente de clase media alta y clase alta necesitan esa ayuda psiquiátrica para poder, incluso muchas veces los mismos padres dicen, no, yo tengo médicos, compañeros míos, súper serios y buenos médicos, que me han dicho, yo no quiero tener un nieto de un violador. Ok, no lo tenga, darlo en adopción. Pero ese mío que me consta que son personas serias y bien intencionadas, no, si le pasa a una hija mía, yo estoy en contra del aborto, pero si hay una violación la llevo a abortar. Y realmente lo que hay que tener bien en cuenta, no zafarse de ese aspecto de conciencia, es que lo que hay ahí es una vida. Y que cuando usted produce lo necesario para que esa vida termine, está cometiendo un asesinato. Y está convirtiendo a esa hija suya que fue violada, la están convirtiendo en una asesina, porque participó en un asesinato, si estuvo de acuerdo. De todas maneras, son casos que exigen mucha atención a todos los familiares, a todas las personas que están alrededor de él. Si es una muchacha que está cursando en la universidad o en la escuela secundaria, necesita esa ayuda psiquiátrica continuamente y ver qué se puede hacer. Sí. Hay muchos medios que lo han utilizado, me consta. Conozco mucha gente que ha mandado su hija afuera y cuando daba a luz lo dan en adopción. Sí. Que por cierto, ahorita tal vez no me expresé bien. Cuando hablaba de mi esposa dice que todos sus nietos son iguales y no le gusta que uno mencione que hay un nieto adoptado. Pero realmente yo me encuentro que ese hijo mío que lo adoptó hizo una obra tan buena, él y su esposa, que bueno, lo tengo que decir. Claro.
Yo, para cerrar el tema de la violación, quiero sacar como 2 estadísticas. Primero, que hay una estadística de que 7 de cada 10 mujeres que tienen su hijo después de la violación no quieren cederlo después en adopción. ¿Ok? Y de esas 7, normalmente 3 se quedan con ellos, las otras lo dan en adopción, las otras no lo quieren tener simplemente, que también es un derecho que tienen, ¿verdad?, a darlo en adopción. Todas han referido que la tranquilidad que les da saber que su hijo está en el mundo y que ellas no terminaron con su vida es mucho más gratificante que el tener guardado en el corazón haber terminado con la vida de una persona que ellos vieron. O sea, y yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y vamos entonces a terminar el programa porque se nos acabaron. Y fíjate, muchas preguntas. finalmente, en atención a eso que tú dices, está de moda lo que se llama la barriga alquilada, el vientre alquilado, y ocurre lo mismo. Después que se pasan los 9 meses, que los padres que le alquilaron quieren el niño, no lo quieren soltar, sí, después que tienen 9 meses con ese muchacho. Inclusive hay películas sobre eso, sí, porque una realidad, después que están con su muchacho ahí, la cosa cambia. Exactamente. Bueno, Ariel, se nos acabó el tiempo, como te dije, no nos iba a dar chance de terminar, pero quizás más adelante en otro programa podamos seguir hablando de este tema y de otros temas interesantísimos que tú dominas, y te damos muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Las gracias a ustedes por permitir ser portavoz del daño horrible que es un aborto y la terminación de una vida desde el momento de la concepción. Exactamente, es un delito que hay que tratar y denunciar porque además muchos aspectos de la sociedad está en contra, ¿no? Bueno, amigos televidentes, espero que este programa lo hayan llevado a su interior y sopésenlo con lo que se dice normalmente, sopésenlo no les dé miedo cambiar la opinión que tienen por aspectos que son de verdad importantes en este asunto, ¿no? Y bueno, es un tema que hay que tratar, y que hay que conocerlo profundamente. Pero viene mucho más para todos ustedes en nuestro programa Viva Mejor. Recuerden que en nuestras redes sociales, en YouTube, estamos en Viva Mejor RD, donde pueden encontrar todos los programas que hemos hecho, y también en los canales de televisión, donde nos vemos cada semana. No se vayan, que viene más y mucho más Viva Mejor para todos ustedes.